Entonces la teoría que voy a desarrollar está llena de hipótesis, algunas, como les dije, muy rudas, las voy a justificar. Y voy a seguir el mismo orden que utilicé en la teoría de circuitos eléctricos. Empiezo con la primera. Vamos a manejar ahora en las ecuaciones suma de amperajes en un circuito, ley de Kirchhoff. ¿Y qué es amperaje? Tomemos una rama como esta, una cualquiera de las ramas. Digamos que aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. En esa rama, el amperaje es el resultado de integrar el amperaje entre 1 y 2, hacer la integral 2,1 de h de s. Así es la definición de esa integral de línea. Si en el interior de este material rotacional de h da 0 y la integral cerrada del vector h también es 0. Si eso ocurre en el interior de esa barra, entonces puedo decir que hay un potencial escalar magnético allí. Para que exista el potencial, pues se necesita que el rotacional de h sea 0. En términos de este potencial, entonces aquí puedo escribir gradiente del potencial magnético diferencial de arco entre 2 y 1 y hago la integral. Este es el diferencial total del potencial. La integral me da esta resta de esta diferencia potencial del magnético. La integral que me calcula el amperaje de 1 a 2 es igual a la diferencia de potenciales magnéticos entre 1 y 2. Pero para poder usar esa relación tuve un prerequisito, que el rotacional de h sea 0. ¿Cómo hago la integración? Para ir de 1 a 2 debo tomar una curva que conecte 1 y 2. Podría irme en línea recta, podría irme por aquí, y es que por cualquiera de esas curvas da lo mismo. Sí da lo mismo, por cuanto estoy suponiendo que esta integral cerrada da 0. Si la integral cerrada da 0 por cualquier camino, da lo mismo, pero si será 0. Recuerden que esto viene de la cuarta ecuación de Maxwell y más derivada con respecto al tiempo de la corriente de desplazamiento. Decir que es 0 es decir que estas dos cosas son 0. Si serán 0. Bueno, esta podemos decir que sí. En condiciones de baja frecuencia, la corriente de desplazamiento es nula. Y esta otra. Esta sería la corriente que cruza esta área que estoy achurando. Si esa área no es cruzada por una corriente, es verdad que da 0, la integral de línea. En consecuencia, para ir de 1 a 2, digamos que este es 1 y este es 2. Para ir de 1 a 2 me puedo ir directo, pero podría hacer también este camino. Irme por debajo. Estoy yendo de 1 a 2. Al seguir este segundo camino, estoy enlazando la bobina. Ya no es verdad que la integral cerrada de 0. No puedo hacer ese tipo de recorrido. No puedo enlazar bobinas. Para ir de 1 a 2 no puedo enlazar corrientes. No puedo hacer el recorrido por cualquier parte. Y es posible que haya una corriente de otro origen que no sea de alambres, que son las corrientes de remolino. Las corrientes de remolino precisamente son perpendiculares a esa área. En la clase siguiente les digo en qué consisten, cómo se generan. Si esas corrientes están presentes, y para que estén presentes
basta que esta corriente varíe con el tiempo. Podría ser alterna, por ejemplo. Esas corrientes están presentes siempre que el flujo magnético varíe con el tiempo. Si esta corriente varía con el tiempo, aquí vamos a tener corrientes de remolino. Van a cruzar esta área. Esta integral cerrada no da cero. Y por cualquier camino no da lo mismo. Si me voy por el camino de arriba, por el de abajo, no da esto. Habrá que agregar otro término. Y trae como consecuencia que la noción de voltaje no sirve. Si por cualquier camino entre uno y dos da diferente, pues no sirve para nada. Pero va a ocurrir si aquí hay corrientes de remolino. Si esas corrientes son cero o son despreciables, en la próxima clase vemos cuándo son despreciables, entonces por cualquier camino da lo mismo. Y si no son despreciables, entonces no es verdad que el voltaje es ese integral que por cualquier camino da diferente. No puedo usar esa noción. Tampoco puedo usar la noción de diferencia de potencial magnético, porque esa resta no da el amperaje. Entonces, hipótesis. Voy a suponer que el amperaje no depende de la trayectoria. Implica ignorar corrientes de remolino, implica no dar la vuelta en el circuito para enlazar una bobina. Implica también algo como esto. Podría ir de 1 a 2 saliéndome del núcleo, también. Pero aquí afuera podría encontrarme con flujos magnéticos que provienen de otras fuentes, flujos magnéticos que no provienen, no han sido creados por esta bobina, sino por otros agentes. Ahí podría encontrarme, de acuerdo con la cuarta ecuación de Maxwell, con que este tipo de integrales no da cero. Entonces me debo mantener en el núcleo. Todo eso buscando que se cumpla razonablemente bien la hipótesis. Esta es la más importante. A lo largo de una misma rama, el flujo magnético es igual. Estoy suponiendo que el flujo no se sale. Circula corriente por esta bobina, por este alambre. Inmediatamente se crea un campo magnético que tiene un B. El flujo que ese campo produce, para eso se le aporta esta barra, ese núcleo de hierro es para transportar ese flujo. La pretensión es que únicamente circule por ahí, solo por el núcleo. Que no ocurra esto. Por ejemplo, de aquí, un atajo por el aire se salte. Que no todo el que pasa por aquí pasa por este otro lado. Podría brincar por el aire. O podría, por ejemplo, salirse de aquí a un objeto ferromagnético que haya por aquí. No todo el que produce la bobina necesariamente circularía por todo el camino. Podría ocurrir. Es lo que estoy ignorando. Voy a despreciar el flujo que la bobina produce por el aire. Todo el flujo va a circular por el hierro. Hacer esa hipótesis implica suponer que la permeabilidad es muy alta. Así como la corriente. En este conductor hay corriente, pero yo no puedo coger con la mano. El caucho que hay ahí impide que la corriente se salga del corazón de cobre o del material conductor que tenga. No hay aislantes del caso magnético. No hay aislantes. Yo no puedo meter este circuito con una especie de caucho especial que impida que el magnetismo se salga. No puedo hacer eso. Lo más que uno puede hacer es poner algunos materiales ferruginosos muy buenos que no son capaces de aislar el campo, pero disminuirlo, que en este caso no es práctico. Entonces es posible que circule algo por el aire. La hipótesis ignora ese flujo, equivale a decir mu muy alto. El mu tiene que ser alto. Por eso es que tengo que usar hierro, que son los únicos que tienen mu alto. El flujo no circula por el aire. Hipótesis. ¿Tiene sentido? Sí, pero estoy cometiendo un error. La siguiente hipótesis. Los vectores B y H del campo magnético generado por la bobina o por el imán permanente, si ese es el caso, son perpendiculares, la palabra normal, son perpendiculares a la sección recta del núcleo.
Esa es la primera parte de la frase. La segunda es que ellos, en sus valores medios, los valores medios son iguales a los que hay en el centroide. La segunda parte de la frase. Veamos la justificación de esas dos frases. La primera parte de la frase, una rama como esta. Miremosla de costado. En puntos como este, que son la interfaz entre el núcleo de hierro y el aire, sabemos, tercera condición de borde de las ecuaciones de Maxwell, que la componente normal a la interfaz del vector B es continua. La componente normal por un lado y por el otro, ellas son iguales. La componente normal en cualquier interfaz de el vector B, tercera ecuación de Maxwell, es continua. Sabemos que en el aire, primera hipótesis, no hay B. Se supuso que el flujo magnético circulaba únicamente por el hierro. Entonces de ahí se desprende que en el hierro también es cero. Que en este punto, dentro del hierro, el vector B no tiene componente perpendicular a la interfaz, porque sabemos que afuera es cero y las dos son iguales. Entonces, en puntos como ese, el vector B tiene que ser tangente. No tiene componente normal a la interfaz, tiene que ser tangente. Interfaz es esta superficie de arriba. El vector B va tangente a la interfaz. En las cuatro caras, va tangente a la interfaz. Al llegar a la sección recta, la sección recta se obtiene con un corte que es perpendicular al eje que va uniendo en la rama los centroides. Entonces lo que viene tangente por la superficie al llegar a la sección recta es perpendicular al borde de la sección recta. Al borde. Viene tangente a la superficie. Se vuelve perpendicular al borde. Lo que afirma la hipótesis es que en el corazón, no en el borde, sino en el corazón, también B es perpendicular a la sección recta. Estoy en este tipo de aproximación. En el borde perpendicular, digamos que estas sean los B's perpendiculares. Cuando me muevo de borde a borde, pues es posible que el campo no se mantenga perpendicular. Podría algo de este estilo. Perpendicular, aquí se dobla un poquito y perpendicular arriba otra vez. Eso es lo que se está ignorando. Si este borde y este son bastante cercanos entre sí, pues ese cambio de orientación del vector B lo desprecio. Lo que ocurre en el borde, estoy diciendo que ocurre en todo el núcleo. El vector B perpendicular a todos los puntos de la sección recta. Tanto mejor la hipótesis si la distancia entre este borde y este borde es pequeña. O sea, si eso se pudiera representar como un hilo. Lo que en el caso eléctrico es razonable. Los conductores de conexión en los conductores, en los circuitos eléctricos son muy largos comparado con la sección recta. Pero en el caso del circuito magnético no es así.
En el circuito magnético, esta distancia y esta son del mismo orden de magnitud. Entonces aquí la aproximación es mucho más fuerte. Lo que ocurre en los bordes perpendicular a la sección ocurre en todos los puntos interiores. Entonces la hipótesis es que todas estas líneas de fuerza, supongamos que la variación es de este estilo, que todas son perpendiculares a la sección recta. Todo lo que he dicho es para B, pero H es paralelo a B. Entonces H también es perpendicular a los puntos de la sección recta. H es paralelo a B. La primera parte de la frase. La segunda, el valor medio. En matemática, cuando una función varía en un área, por ejemplo aquí, este será el más grande valor de B, digamos que este sea el menor, y del borde de arriba al de abajo, B cambia en el área. Se llama valor promedio, valor medio de una función matemática que varía en un área, como el resultado de hacer esta fracción. Dividimos la integral de B en el área, B de A, por el área. El resultado se llama valor medio. ¿Qué significa ese valor medio? Que el área, esta área que está señalada aquí por la sección recta, que voy a achurar, esa área que representa el numerador de la integral, que es igual a un rectángulo, al valor de un rectángulo cuyos lados son el B medio y el área. Entonces B medio, digamos que es el rectángulo que está marcado con esta línea apuntada por fuera y los bordes, el área de ese rectángulo, B medio por área, que sea igual a la integral, que el área del rectángulo sea igual al área que hay debajo de esta curva. Este B es el B medio, el que hay entre estos bordes. Pues bien, lo que dice la aproximación es ese valor medio, digamos que aproximadamente coincida el medio, que coincida con el valor que hay en la línea media, la que resulta de unir los diferentes centroides de las secciones rectas. Digamos, este de arriba, B en la línea media. Que el promedio matemático coincida con el que hay en la línea media. Eso es razonable si estos bordes están cercanos. Ese promedio se arrima mucho al de la línea media. Aquí está la aproximación. Que el valor medio, definido por esa fracción, se aproxime al que hay en la línea media. Como en ambos casos, medio, media, es la misma letra inicial, voy a poner subíndice m. Con B sub m estoy indicando el valor de B en el centroide de la sección recta, a lo largo de la línea media. Lo mismo que dije para B, pues sirve para H. Los valores medios de B y H son los que hay en la línea media. Ahí hay un error, claro, pero es una aproximación. Esta teoría está llena de aproximaciones, algunas pues muy rudas. Una palabra que describe muy bien la situación y que usamos mucho los ingenieros, pero suena pues más feo, como para mencionar en un curso o en un libro, un machetazo. Este conjunto de machetazos van creando, lo más bonito decir, pues, aproximaciones. Una manera eufemística de decir lo mismo es, estamos aplicando el segundo teorema de Collins. En aplicación del segundo teorema de Collins, B y H son normales a la sección recta. Profesor, ¿cuál es el segundo teorema de Collins? Es que Collins es una famosa marca de machetes.
Suena más bonita pues la frase. Siguiente hipótesis. El amperaje y el flujo magnético en la sección recta de la rama de longitud L y área A valen. Aquí en este acetato tengo un error. Esto es B. Entonces el flujo se puede convertir en B por A y el amperaje en la rama por HL. Voy a justificar el cambio de las dos integrales por ese producto. Esta es de las hipótesis más importantes. Vamos a cambiar todo el cálculo integral y diferencial, integrales, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, por una serie de aproximaciones, aunque son razonables, llenas de errores. O sea, es una teoría muy ingenieril, muy pues llena de ese tipo de errores, aunque tiene alguna base. De acuerdo con esta hipótesis, el flujo magnético se evalúa por medio de esta integral. En la sección recta debo integrar el vector B. B varía en la sección recta. B varía en la sección recta de alguna manera, que no puedo determinar directamente resolviendo la ecuación de Maxwell porque el material no es lineal. Pero ya demostré hace un momento que estos dos vectores son paralelos. Dije que B era perpendicular a la sección recta. Entonces se convierte en integral de B de A en la sección recta, que es el numerador de esta operación. Esto es igual a B medio por área, por la definición. Esto es igual, ahí no hay aproximación. Aproximación es cuando digo que esto es igual al B de la línea media por A. Esta es la aproximación. Estoy convirtiendo el flujo en el resultado de multiplicar B por A. Y le saqué el cuerpo a la integral. B, la línea media, es la que une los diferentes centroides por área. El amperaje. El amperaje es el resultado de integrar H de S. Debo hacer la integral. Por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2 de la rama. Voy a calcular el amperaje. Ya, primera hipótesis, dije que por cualquier camino daba lo mismo. Entonces tomemos como camino la línea media. Cualquier camino sirve, entonces tomo el más sencillo, el que va por la línea media. Entonces aquí quedará integral de H en la línea media, punto el diferencial de arco en la línea media. Son paralelos. El vector arco es tangente a la curva, que es una recta. Es tangente a la curva y el vector H también, porque la línea media es perpendicular a la sección recta y el vector H es perpendicular a la sección recta, luego es paralelo a la línea media. Entonces, esta integral que trae el producto de dos vectores la puedo escribir como HM diferencial de arco M, ya no vectores sino producto de módulos. ¿Y qué puedo decir de H? A lo largo de la línea media. Empecemos por lo que puedo decir de B. Observen esta igualdad. Flujo a lo largo de la barra es B medio por A. Hipótesis que formulé ahorita, la segunda. A lo largo de la rama, el flujo no cambia. Esto es una cantidad uniforme. Y si el área no cambia, si la rama a lo largo de ella tiene la misma área, entonces puedo concluir que B es el mismo. A lo largo de la línea media, B es el mismo. No sería verdad si tuviésemos ramas de este estilo, donde el área cambiase a lo largo de la línea media, una especie de tronco de cono. Ahí el flujo sería el mismo, pero el área no, el B tampoco. Si la rama tiene la misma área,
a lo largo de la rama, B en la línea media es el mismo. ¿Y qué tiene que ver con H? La relación BH la curva normal de magnetización del material. Si a lo largo de la rama B es el mismo, entro por esta curva y leo H, el mismo. Puedo sacar entonces H del integral, porque a lo largo de la línea media no cambia. Y queda H por la longitud de la línea media. El par de integrales las facilité trabajando, su índice M se refiere a línea media, trabajando con valores en la línea media. Por último, en esta etapa de simplificaciones, desprecio la histéresis y desprecio las corrientes parásitas. Ya esas indiqué por qué. Para garantizar que el amperaje por cualquier camino de lo mismo. Si no se pueden despreciar, la teoría que se va a formular no sirve, hay que mejorarla. Desprecio las esquinas de las diferentes ramas. Por ejemplo, una geometría como la siguiente. Ahí hay 4 ramas. ¿Qué llamo longitud de una rama de ellas? Por ejemplo, de la de arriba. ¿Cuál es la longitud? Trazo la línea media. La línea que va por los diferentes centroides. De la rama de arriba voy a llamar longitud la que va de centro a centro en las esquinas. Donde se cortan las líneas medias, se vuelve una esquina. Tomo la longitud de esa rama de esquina a esquina, o sea, me metí dentro de la esquina. Y el área es el de esta porción. Estrictamente el área no es eso. Cuando me meto en la esquina, observen que hay una ambigüedad en el área. Es lo que estoy dejando de lado. La reluctancia de esa rama se calcula como L sobre mu A, siendo el área la que corresponde a la sección recta de la porción recta. Ignoro la esquina. Estoy cometiendo un error. Estoy considerando el circuito como si fuera así. Estoy cometiendo un error. Todo error tiene un costo. Quiere decir que el resultado es menos exacto. Si eso tiene consecuencias, si necesitamos un mejor cálculo, entonces para averiguar la reluctancia de la esquina, no puedo usar esta fórmula, sino en la porción recta, donde quede clarito cuál es el área. Si quiero averiguar la reluctancia de la esquina, pues habría que trazar un mapa del campo magnético ahí. Y contar cuadritos. Método de mapeo para averiguar reluctancia. Obtengo más exactitud a cambio de más trabajo. Es precisamente eso lo que uno quita del medio con la aproximación. Consideremos esto como si fuera así. Eso es lo que implica ignorar las esquinas. Despreciar la histéresis. ¿Qué implica? Lo siguiente. La relación BH de estos materiales, por ser ferromagnéticos, no solamente no es lineal, sino que al someterse a una corriente alterna, el flujo también lo es, y por lo tanto H y B varían periódicamente con la corriente. Da lugar a la histéresis, que tiene un área. Esa área encerrada origina una pérdida de energía. Se convierte la energía en calor, la máquina se calienta. Y el bucle hace que la relación BH no sea univaluada, sino multivaluada. Para cada H hay más de un B. Ya es incómodo que no sabemos la ecuación BH. Además, para un H hay varios B. Se nos perdió la forma de manipular con ecuaciones estas relaciones. Aquí se diagnosticó el problema
Si usamos materiales blandos, este bucle es pequeño y logro que como es pequeño el bucle, el área que cierra, este borde y este borde son cercanos. Como son cercanos, hago esta aproximación, me voy por la mitad. O sea, la relación BH, que es multivaluada, me voy por la mitad del bucle, sigue siendo curva, pero ya no es multivaluada. Le quité los bordes extremos. Esa es la aproximación, estoy ignorando el bucle histéresis. Y encontré una relación univaluada, curva pues. ¿Qué pasa con el calentamiento? Se va a calentar. No pues por borrar el área ahí con el borrador, la máquina no se calienta, no, se va a calentar. Pero entonces un ventilador se encarga de sacar esa temperatura para afuera, que no la daña. El otro problema de las corrientes de remolino lo vemos en la siguiente clase. Bueno, ese es el conjunto de hipótesis básicas. Luego vienen, para hacer los cálculos, las leyes de Kirchhoff, pero magnéticas. Uso la misma palabra, leyes de Kirchhoff, así como en el caso eléctrico. Aquí cometí un error de ortografía, esto es con doble H. Las puede uno deducir por un análisis de semejanza con el circuito eléctrico. Primera ley eléctrica, la suma de las corrientes en cualquier nudo da cero. Pues entonces aquí digamos, como corriente lo cambié por flujo, la suma de los flujos da cero. Segunda ley eléctrica de Kirchhoff, la suma de los voltajes en cualquier circuito da cero. Pues como aquí el voltaje es amperaje, digamos lo mismo. O sea, por pura analogía eléctrica salen estas magnéticas. Suena pues razonable. Pero serán correctas. Porque ya les he contado en la breve historia del principio del curso cómo situaciones razonables, que todo el mundo estaba de acuerdo con ellas, hasta las mentes más preclaras, todo el mundo de acuerdo y estaban equivocados. El Sol gira alrededor de la Tierra, coincide con el sentido común y todo el mundo dice además que eso es verdad y todo el mundo está equivocado. Ahí es donde viene, y hay que recordar permanentemente la frase de René Descartes. ¿Me han hecho caso en leerse el discurso del método? No me han hecho caso. No es un libro gordo, es un libro cortico. Ese es un libro pues realmente de filosofía. El objetivo de René Descartes pues no era solamente la ciencia, él también tiene ahí una serie de capítulos sobre la existencia de Dios que vale la pena leer. La prueba de existencia de Dios que da René Descartes hay que leerla, pues no es absurda, sobre la manera como argumenta entre espíritu y materia, interesante. Pero lo menciono es porque en cualquier tema, no solamente científico, en cualquier tema, cualquier afirmación rotunda que se haga necesita ser demostrada, o si no, no le creemos. ¿Cómo le vamos a creer a estas dos afirmaciones? Nuestro referente de verdad, lo que creemos verdad, son las ecuaciones de Maxwell, que hasta ahora han mostrado pues, funcionar sin contradicciones en el ámbito macroscópico.